Buenas tardes a todos otra vez. Esta es la charla ya número 53, que es a donde yo quería llegar, que es el compendio del capítulo 10, que para eso he estado pues la charla número 48 hasta la 53, 5 charlas hablando del capítulo 10, que era tan sumamente importante porque luego va a repercutir en la Iglesia posteriormente. Y sobre todo veremos el Concilio de Jerusalén, que es el capítulo 15. ¿En qué influye todo esto? Bien, vamos a rezar, puesto que estamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a rezar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena el corazón de todos los hombres y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Capítulo 10, versículo del 44 a final. Leo, dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le escuchaban. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Esto es el compendio, el final. O sea que lo que quería deciros es que después de todo lo que pasó, cuando Pedro va a casa de Cornelio y tiene lugar en la charla 52 lo que os expliqué, es decir, el discurso de Pedro delante de Cornelio, que consiste en que le dice pues que sí, que en efecto que él como apóstol ha asistido y ha comido y ha bebido con Jesucristo una vez resucitado, que de hecho el Señor les dijo que extendieran su evangelio, su buena nueva, por todas las partes del mundo y que todas las personas que en el nombre de Jesús, que creyesen en el nombre de Jesús, a aquellas personas se les perdonarían los pecados. Obvio, entendiendo por estas personas últimas las que se adhiriesen, se uniesen a la doctrina de Jesucristo, que siguiesen los evangelios y que quisiesen llevar la vida según Jesucristo quería e indicaba que Dios quería que se llevase. A estas personas se las bautizaba y recibían el Espíritu Santo. Eso es lo que quería decir. Entonces, él estaba, fijaos, dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos. Lo que quiero decir es que se produce un segundo Pentecostés en la Iglesia. Se había producido un primer Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que ahora leeremos. Pero se produce un segundo Pentecostés. Aquel primero fue para judíos y este segundo es para paganos, para gente que no tiene nada que ver con judíos. Esta es la cosa, porque mucha gente, hay muchas personas que no saben, pues claro, que entienden lo que es Pentecostés, pero no saben que hubo un segundo Pentecostés y esta vez para paganos. Claro, recordad que a nosotros lo damos todo por hecho, porque estamos en el siglo XXIII, pero es que estamos ahora, os llevo a 6 años de la muerte del Señor, y era una novedad absoluta todo aquello. Entonces, por eso me interesaba tanto en las otras charlas que vieseis la diferencia que había entre los judíos y los paganos, que los judíos se creían el pueblo elegido, pero claro, el pueblo elegido porque de Jesucristo, del pueblo elegido, es decir, de Jesucristo era judío y de ellos había nacido, pero que los judíos tenían una especie de una sensación de que todo lo que no fuera judío no valía y que era de segunda, cuando en realidad Jesús iguala. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se produce aquí? Que lo mismo que pasó en el capítulo 2. Dice el capítulo 2, y os llevo a la charla 7 de mi canal, que es el canal de mi página, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Y ponéis en YouTube, ponéis ese título y os saldrán todos los vídeos anteriores a los 50. Y entre ellos buscad la charla 7 si os parece bien, que la disfrutaréis tanto más cuanto hayáis entendido esta. Entonces, volviendo otra vez al capítulo 2, que yo lo explicaré aquí, pero
os disfrutaréis más cuando oyáis la charla, ¿no? La charla 7, dice, en este capítulo 2 dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo, es decir, el objetivo de rezar. De repente vino del cielo como un ruido, que era una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. O sea, lo que ocurre aquí, es decir, que ellos están rezando y de repente sienten la venida del Espíritu Santo de una manera palpable, es decir, oyen ruido y sienten una especie de, unas especies como lenguas de fuego, es decir, calor, que esto es muy corriente en lo que llamamos la renovación carismática católica. Se nos explica perfectamente que cuando hay puede haber, cuando hay una fusión del Espíritu Santo, mucha gente no, pero mucha gente siente un calor interior, y esto es señal de que, una señal palpable de que el Espíritu Santo está ahí. No quiere eso decir que por no sentir calor el Espíritu Santo no vaya a estar, porque recordad que en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, recordad que dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea, ya el Espíritu Santo estaba en el momento en que se creó el mundo. Pero, volviendo otra vez a la renovación carismática, es decir, que quede claro que no necesariamente por no recibir esta especie de calor no se recibe el Espíritu Santo. Bueno, entonces, a lo que iba. Claro, Pedro está reviviendo lo que revivió unos años antes. Y está viendo que a esa gente que no sabe absolutamente nada del cristianismo y él les está instruyendo, está recibiendo el Espíritu Santo. Claro, ¿por qué lo detecta? Pues porque aquí lo dice, porque hablan en lenguas, y además empiezan a alabar a Jesucristo, empiezan a alabar a Dios. O sea, la consecuencia tanto en el capítulo 2, cuando los 12 apóstoles reciben el Espíritu Santo, como aquí entre la familia de Cornelio y sus amigos, cuando reciben el Espíritu Santo, la consecuencia es la misma, es decir, está el gozo. Al recibir el Espíritu Santo se siente tal alegría, tal gozo, algo que es inexplicable porque es espiritual, que lo que sale, lo que dan ganas, aquello que dan ganas es de alabar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios. Y esto es lo que ve Pedro. Claro, ve que lo mismo que le pasó a él hace 3 o 4 años, les está pasando a este pequeño grupo de gente que él está en este momento enseñando. Claro, la consecuencia de esto es que, fijaos, el texto, claro, en el capítulo 2, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Es decir, de que hay una serie de gente que ha venido para la fiesta de Pentecostés y que están oyendo como un ruido de gente, que la gente debió salir a la calle y escuchar, un ruido de gente que estaba hablando en distintas lenguas, porque ya sabéis que en Palestina se hablaba sobre todo arameo. A ver, se leía, los textos estaban en hebreo, pero la gente normalmente hablaba en arameo. Entonces, cuando tenía lugar la fiesta de Pentecostés, pues venía mucha gente de fuera de Palestina, muchos judíos que estaban en la diáspora en distintos lugares de la cuenca del Mediterráneo, pero venían una vez al año, por ejemplo, por Pascua o por Pentecostés. Entonces, cuando oyen el ruido y que la gente empieza a alabar a Dios, los 12 apóstoles, claro, y que son de distintas nacionalidades y que estas personas de distintas nacionalidades recién llegadas para la fiesta lo oyen que están alabando a Dios, pero cada uno en su lengua y en su dialecto, pues dice, ¿pero esto qué es? Claro, entonces cuando, recordad en el capítulo 2, unos dicen, pues esto es una cosa impresionante, y otros en cambio no lo creen.
y dicen, uy, esto es un lío, no sé qué está pasando aquí. Esta gente debe estar borracha. Y es entonces cuando Pedro les para, porque con la fuerza del Espíritu Santo tiene la fuerza como para empezar a explicar, y dice, no, a ver, con mi lenguaje, señores, que estamos en la hora tercia, es decir, son las 9 de la mañana, nosotros borrachos no estamos. O sea, les para. Entonces, volviendo otra vez al texto nuestro, al texto del capítulo 10, claro, estas personas que dice, los que acompañaban a Pedro, que eran, luego nos enteramos de que son 6, que eran testigos para el caso de que fuera a ocurrir algo, o digamos que los protegieran, o que serían, por si lo fueran a atacar. No sabía dónde iba Pedro. El Pedro va pues a casa de Cornelio, que es un pagano. Entonces se lleva a estas 6 personas. Dice, estas personas, dice, quedaron atónitas, dice, los fieles circuncisos, o sea, los judíos, quedaron atónicas al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Claro, entonces, claro, Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados. Claro, a ver, como Pedro ve todo el fenómeno, que él había vivido poco tiempo antes, y ve que el Espíritu Santo se ha derramado como se derramó sobre ellos, piensa, yo lo que no puedo negar es el bautismo a esta gente. Y entonces dice el texto, mandó que fueran bautizados. Pero fijaos, aquí hay un detalle, mandó que fueran bautizados, no los bautiza él. Y Pablo hará lo mismo. ¿Y por qué esto? Pues vamos a leer un momento la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 14 de la primera epístola a los Corintios, y veréis cómo ¿qué dice Pablo al respecto? Dice, doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gayo. Es decir, Crispo y Gayo debieron ser 2 personas a las cuales Pablo bautizó. Dice, así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre, porque se ve que debía haber problemas con gente que debía pensar, o celos o algo, o gente que debía pensar que ahora Pedro se las daba de que era él el que bautizaba, pero en el nombre de Pablo. No Pedro, perdón, me he equivocado, ¿eh? O sea, que Pablo, debía haber gente que decía que Pablo bautizaba en el nombre de Pablo. Entonces Pablo dice, se acabó, se acabó. A partir de ahora voy a, voy a hacer que otros bauticen, yo estaré allí, pero se verá claro que se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en mi nombre. Por eso dice, así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Y luego añade, dice, ¡ay sí! También bauticé a la familia de Estéfanes. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Fijaos si es fácil el lenguaje, ¿eh? Ya sabemos que en las escrituras muchas veces el lenguaje es más difícil, pero hay muchas partes que son muy fáciles. Mirad esto que es una cosa como de cada día, son expresiones que podemos utilizar nosotros todos los días. Bien, entonces, claro, a ver, el hecho de venir el Espíritu Santo sobre los paganos, sobre los gentiles, lo que enseña claramente es que ya no es necesaria la circuncisión, ni es necesaria la ley de Moisés, o sea, las prescripciones y la ley mosaica, ¿no? Que dice que esto ya no cuenta para las personas que sean cristianas, que lo que cuenta es la fe en Jesucristo. Eso es lo importante. O sea, en otras palabras, que para hacerse cristiano no es necesario, primeramente, ser judío y luego hacerse cristiano, que es lo que se pensaba en ese momento, sino que directamente uno puede hacerse cristiano creyendo en Jesucristo, evidentemente, como os he dicho antes, adhiriéndose a Él, siguiendo los 10 mandamientos y bautizándose.
Pero claro, esto es básico, porque ya os digo que estamos a 6 años de la muerte del Señor. Y, claro, todo fue paulatino. Todo fue poco a poco. Primeramente hubo un bautismo, mejor dicho, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en el capítulo 2. Luego, en las cosas, pues esto digamos, hay un poco a poco, hay un entendimiento mayor. Por ejemplo, si nos vamos a la a ver, me parece que es la primera carta a Timoteo, si no me equivoco. Primera carta a Timoteo, a ver, capítulo, ahora no la encuentro. Mira, carta a Timoteo. A ver, perdona un momento. A ver, primera carta a Timoteo. Sí, primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahora me falta encontrarlo yo. A ver, perdonad. Aquí. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo, voy a leer del 1 al 6, porque es interesante para todo. Dice, el versículo 1 y 2 dicen cómo hemos de rezar. Dice Pablo en la carta que le dirige a Timoteo, dice, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas, y además acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, cuando en la vida espiritual rezas, acabas entendiendo perfectamente que has de rezar por todas las personas, los que conoces y los que no conoces, porque todo el mundo tiene problemas, todo el mundo, tanto físicos como espirituales, tanto angustias en casa como fuera de casa. O sea, pedir por todas las personas en general. Y esto es lo que dice Pablo, dice, hay que rezar por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Es decir, todas las autoridades nuestras de todos los países, de cada uno de los países que somos, a los cuales pertenecemos, y las autoridades de otros países también. Es decir, no nos interesa a nosotros que somos cristianos y estamos con Jesucristo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo importante es que, digamos, que los gobernantes, sean de las siglas que sean y de la tendencia que tengan, nos hagan la vida lo suficiente, como dice aquí Pablo, eh, suficientemente buena, dice Pablo, y agradable a Dios para que llevemos una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. O sea, que podamos llevar una vida tranquila y apacible. Pedir por los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y apacible. Lo demás no nos interesa, pedimos por los gobernantes en general. Y sigue diciendo, dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Esto lo digo por la trayectoria, por lo que decía. O sea, que primeramente vino un Pentecostés, o sea, una venida del Espíritu Santo para judíos, luego un entendimiento ya más mayor, y luego finalmente ya un Pentecostés para paganos, para gente que todavía no había sido bautizada, pero que también podía el Espíritu Santo caer sobre ellos. Es muy, muy interesante. Bueno, aquí al final del texto, para acabar, dice, entonces le pidieron que se quedase algunos días. Una vez fueron bautizados, dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedase allí algunos días. O sea, claro, le pidieron, puesto que había ocurrido todo aquello y estaban impresionadísimos,
y debían haber sentido el amor de Jesucristo, el amor de Dios, pues le pidieron que se quedase unos días allí, pues para que acabase de explicarles todo y de completar y de confirmarles en la fe. ¿Eh? Y entonces, fijaos que aquí no tiene ningún miedo de hospedarse. Dice, él se quedó allí unos días, o sea que ya la cosa de decir es que no puedo entrar en casa de un pagano, esto ya se le había pasado. Él se quedó allí unos días explicándole todo, o sea que estaba viviendo en casa de un pagano, cosa que luego le van a reprochar, pero lo veremos en el próximo día. Entonces, solamente una cosa que quería explicaros, que recordéis de lo que os he explicado, que todo esto, esta venida del Espíritu Santo, esta segunda venida del Espíritu Santo y esta vez sobre paganos, tiene lugar mientras Pedro estaba diciendo estas cosas. Es decir, mientras Pedro está hablando sobre Dios, sobre Jesucristo. Es decir, después, por ejemplo, de cuando nosotros vamos a misa, después del Evangelio, el sacerdote nos da una charla, nos dice unas palabras. Pues, quiero decir, que normalmente estas cosas ocurren cuando estamos, pues como os digo siempre, pues en un ambiente adecuado como para poder captar lo que el Señor nos va a decir. El Señor puede hacer lo que quiera, que es lo que digo siempre. Pero si vamos por la calle, bueno, hagamos introversión, estemos siempre con el Señor, pero también somos distraídos porque a lo mejor tenemos que comprar fruta, o a lo mejor tenemos que comprar algo para nuestro marido, una camiseta, o a lo mejor resulta que tenemos que, de repente se nos distrae la cabeza porque vemos unas gafas y decimos, ay, estas gafas, si yo tengo que hacer unas, o sea, nos despistamos, nos despistamos. Pero si estamos en la iglesia o estamos en nuestra casa haciendo la oración diaria, o estamos rezando el rosario, o estamos hablando con alguien espiritualmente hablando, ¿entiendes? Dios se manifiesta de una manera, es más fácil, digamos, aunque puede manifestarse donde quiera y cuando quiera. Para acabar, os explico una anécdota que va relacionada con esto. Y es el hecho de que, a ver, a mí me gusta muchísimo preguntar a sacerdotes y a monjas, por ejemplo, o a hermanas o a madres que están en conventos de clausura o fuera, que cómo tuvieron su vocación. A mí me interesa mucho ver cómo fue la trayectoria de estas personas, cómo tuvieron los sacerdotes la primera llamada, cómo fue, cómo se desarrolló. Y hay historias maravillosas. Y claro, la gente muchas veces está muy contentos ellos de que se les pregunte, precisamente porque la gente no suele preguntarles. ¿Cómo es que cuándo tuvo usted su vocación? ¿Cómo fue la cosa? Y la gente no pregunta pues por discreción, mucha de ella, y también porque no se les ocurre. Yo porque soy muy curiosa y querría saber cómo fue la trayectoria de esa persona que ama tanto a Dios en ese momento. Entonces, claro, no vas a ir a un convento de monjas, lógicamente, de clausura, y entonces allí está la Madre Superiora y vas a preguntarle, madre, ¿cómo tuvo usted su vocación? A menos que se dé el asunto, ¿no? Pero normalmente eres discreto. Es hablando tranquilamente, puede ser preguntas. Si te viene al caso, ¿eh? O sea, ser prudente en este sentido. Pero yo recuerdo una vez un caso en el que le pregunté a un sacerdote y le pregunté y le dije, a ver, padre, ¿usted cómo empezó? Y me explica lo siguiente, me dice, mira, yo pues era un chico, pues tenía unos 15 años y era un adolescente. Los 15 años hace 50, no los adolescentes de ahora, de que ya son casi, bueno, ya tienen otra, digamos, tienen una visión más amplia y saben más cosas. Sino una persona de 50 años era un chico de campo, normal, de un pueblo. Y él dice que, bueno, su familia iba a misa, que sí se hablaba de religión, pero poco, lo corriente, lo normal, que él no era especialmente religioso, su madre y su padre tampoco, pero que iban a misa y seguían, costumbre, normal, ¿no? Y que un día entró en su casa, tenía 15 años, su idea era esa, la idea era, pues eso, pues, normal, jugaba al fútbol y en su mente, lo que pensaba, pues sí, si es que lo pensaba, o sea, la idea de, pues me casaré, tendré hijos, luego seré abuelo, o sea, entraba dentro del programa, la vida, pues como todo el mundo. Y dice que entró en su casa un día, y, bueno, normal, dejó las cosas en el suelo y entró en su habitación. Y antes de entrar en su habitación a entrar en su habitación, le vino la fe. O sea,
en el dintel de la puerta, antes de entrar, no tenía fe, como fe tuvo al entrar en su cuarto. Y tuvo algo, el dintel de la puerta, algo que ver, no, es el momento en que Dios le insufló el Espíritu Santo. Por eso digo que Dios hace lo que quiera, lo que quiere, porque, a ver, en este momento el chico estaba despistado, vino, dejó las cosas y entró en su casa, y de su casa entró en su habitación. Y entonces, pues, ahí notó que tuvo fe y en 3 años estaba en el seminario. Por eso digo, lo vuelvo a decir, que el Señor hace lo que quiere. Pero que en general, nosotros, la mayor parte de la gente, pues está más propicia a escuchar al Espíritu Santo y lo que Dios quiere de ti cuando estás más recogido. Bueno, pues vamos a seguir. Veremos la próxima vez cómo le reprochan a Pedro el que viva con esta gente. Y luego también veremos la fundación de la iglesia de Antioquía. Es la siguiente, es el capítulo 11 todavía. Ahora acabamos de acabar el 10, pero empezaremos el capítulo 11. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Rezamos a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.